Hola, buenos días a todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana del primer viernes de junio, en esta mañana de espiritualidad. Como siempre, recemos un Ave María por la paz del mundo y por nuestras intenciones personales. Has apagado tu micro, Mariví. Mariví, has apagado tu micro. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Hermana Lilian, deseo la palabra. Muchas gracias por ser siempre la persona que nos guía en estas mañanas tan bonitas. Gracias, Mariví. Buenos días, queridas amigas. Vamos a empezar, me parece que es nuestro primer viernes, porque hemos arrancado en marzo. Y siempre empezamos con un recordaris, porque ha habido todo un proceso hecho, ¿no? Cuando empezamos en marzo, veíamos, lo primero que fue, es qué entendíamos por espiritualidad, ¿no? Y decíamos que era un don, un regalo, ¿no? De Dios a la iglesia y la iglesia con nosotros, con la congregación, con Magdalena Sofía. Que esta espiritualidad del Sagrado Corazón, lógicamente pasa la vida por el corazón. Y que es una experiencia muy dinámica que a lo largo del tiempo ha ido también enriqueciéndose, ¿no? Con los aportes, con los estudios, el mundo va cambiando, entonces uno también se tiene que ir adaptando. Vimos también cómo Magdalena Sofía había sido muy fiel al Espíritu, y ella lo decía muchísimo en sus cartas, ¿no? Si se me volviera a dar la oportunidad de vivir, sería solamente para ser fiel al Espíritu, ¿no? Luego también estuvimos viendo cómo dentro de todos los cambios que han habido en el mundo, la convocatoria al Concilio Vaticano II por Juan XXIII permitió airear, como decía él mismo, a la iglesia, abrir ventanas, que entre aire nuevo, de jóvenes, renovado, que renueve la iglesia. Habíamos conversado también sobre cómo en este concilio, donde por supuesto todavía el machismo era muy fuerte, tuvimos la suerte, la congregación, de que convocaran a la superiora general de ese entonces, que la madre de Balón, a estar presente dentro del concilio. Esto, lógicamente, trajo también cambios a la congregación, porque ella lo había vivido, escuchado, visto las peleas internas, ¿no? Porque los cambios no son fáciles para nadie. Entonces, la madre de Balón arranca también, impulsa los cambios dentro de la congregación. En este concilio, qué sé yo, empiezan a impulsarse una serie de cambios, ¿no? Por ejemplo, activar el rol de la mujer en el mundo, de las religiosas, ¿no? Se pidió una adecuación del clero. Incluso a nosotros, a las congregaciones religiosas, se nos pidió que actualizáramos las constituciones al hoy. Y eso fue muy bonito la vez pasada, porque Paquita Tamayo y Margarita Recabarre, dieron su propio testimonio de esa época. Después de eso, del concilio, los obispos latinoamericanos se reúnen en varias oportunidades, cada ciertos tiempos de años, para adecuar. Lo primero fue adecuar el concilio a América Latina, porque lógicamente que una cosa es el mundo con distintísimas culturas y otra cosa es América Latina. Entonces se reúnen en Medellín, bueno, el último ha sido ¿cómo se llama? En Aparecida, en Brasil, ¿no? Entonces, siempre van los obispos con sus teólogos, con su gente preparada, para mirar cómo pueden impulsar la vida de la iglesia desde el hoy, no desde el ayer. En estas reuniones le volvieron a pedir al Papa, a los obispos latinoamericanos y del Caribe, volverse a reunir. Pero al Papa se le ocurrió algo mejor, ¿no? Les dijo que ¿por qué no se pedía
una asamblea sinodal, ¿no? O sea, en el que pudiéramos participar todos, ¿no? Entonces, y han sido 2 años, el año entrante ya es la final en Roma, en donde, bueno, todo el esfuerzo que se ha hecho de reflexión, de estudio, desde la base, pueda ser llevado a Roma, y donde van a ir también de todos los niveles. Creo que vamos a verlo en el siguiente, ¿cómo se llama? Diapositiva. Marce, pásalo, porfis. ¿Ves? Entonces, este es el logo del sínodo, ¿ves? 2021, 2023, por una iglesia sinodal. Vamos a ver qué quiere el Papa que sea esta convocatoria. Quiere que sea un camino para todos, hombres, mujeres, jóvenes, mayores, no solamente obispos, no solamente sacerdotes o religiosas, sino la participación de todos los laicos, ¿no? De cualquier tipo o especie, diría yo, ¿no? En esta búsqueda de hacer una adaptación, una adecuación para responder mejor a los tiempos. Vamos a ver que van a haber acá religiosas, indígenas, laicos de toda especie, todos los movimientos y qué sé yo. Es un espacio un camino de discernimiento porque es una búsqueda. Y si ustedes se ven en el logo, están caminando de todo, mayores, viejitos, está el espíritu, ¿no? Que con esta forma tan linda de presentar, y la Eucaristía, ¿no? Al centro, ahí. Es un caminar como poniéndose en el zapato del otro, ¿no? Entendiendo su cultura, su mentalidad, que es lo que no hemos hecho muchas veces. Las cosas nos llegaban desde Roma y caían directo, ¿no? Pero la cultura masónica es una cosa, la cultura indígena nuestra es otra cosa y la costa es otra cosa, en el caso peruano. Pero pasa exactamente en todos los países igual. El Papa no quería sacar un documento nuevo, ¿no? Sino es un medio para reflexionar, para cambiar, para mejorar. Vamos a ver ahora el objetivo. Siguiente. Bueno, acá vemos pues gente, sobre todo gente joven, ¿no? Conversando. Y se los voy a leer de aquí mismo. El objetivo es hacer un proceso. Es una cosa larga. Desde las iglesias locales, que son las parroquias, los grupos de base eclesiales que sí existen, y en el Perú hay muchos, para preparar el próximo sínodo universal. Acá estamos en Perú, trabajando el sínodo a nivel Perú, pero de lo que se saque en Perú se va a llevar a Roma para trabajarlo a nivel mucho más internacional. Entonces, de lo que se trata es de preparar lo que va a pasar en Roma. Esto es una novedad, francamente, porque antes nada, las cosas nos caían del cielo. A ver, vamos a ver ahora la importancia. Otra. Miren, acá tenemos una caracola, no sé si el nombre exacto es ese, pero se lo ponen al oído y escuchan, ¿no? Entonces, la importancia es que es la primera vez que la Iglesia y el Papa van a escuchar a los cristianos de a pie, no solamente a los cardenales, a la curia, a los obispos, bueno, sacerdotes también, pero al cristiano de a pie, ¿no? O sea, el Papa quiere que nos pongamos, o sea, en el lugar del otro, en el zapato del otro. Esa es la idea, ¿no? Y que sea un espacio de reflexión y escucha desde las iglesias locales. Es muy diferente, ¿no? Una iglesia acá en Lima que una iglesia, una participación de cristianos en Chumbivilcas, por decir algo, ¿no? O en la Amazonía, nada que ver. Entonces, es reflexión, es escucha de las iglesias locales con participación de los organismos eclesiales, las parroquias, los movimientos sociales,
la vida religiosa, hombres y mujeres, asociaciones de laicos, ¿no? Acuérdense ustedes que había UNEC, hay en este momento muchísimos grupos de la sociedad civil reunidos, ¿no? Por algún motivo. Entonces, aprovechar lo que ya existe para poder tener un espacio de reflexión. Pasamos. Miren la imagen. Este es un pescador que está tirando las redes, ¿no? Y cuando recoge pescaditos grandes, pescaditos chicos, pescaditos de un tipo, un pejerreo puede ser, no voy a decir tanto corvina tan adelante, pero en fin, por ahí va, ¿no? Recoge peces, ¿no? Entonces, eso quiere ser la iglesia sinodal, ¿no? ¿En qué se fundamenta esta idea de iglesia sinodal? Se fundamenta en el bautismo y en el don del Espíritu que todo el pueblo de Dios, todas nosotros hemos recibido desde el bautismo. El Espíritu se nos concedió cuando arrancamos nuestra vivencia de ser iglesia a través del bautismo y luego confirmadas en el sacramento de la confirmación. Porque nos hace pues ya miembros activos y participativos de la iglesia, ¿no? Es un profundo y auténtico cambio en la eclesiología tradicional. Esto es muy importante. Habíamos visto en uno de los meses anteriores cómo la iglesia era tan piramidal. Arriba estaba el Papa y abajo estábamos los de la base, ¿no? Los fieles comunes y silvestres que decimos. Ahora se quiere cambiar. Arriba, en la amplia base, van a estar todos, vamos a estar todos. Los laicos, las culturas, espiritualidades diferentes, etcétera, ¿no? Entonces, la iglesia tiene que cambiar radicalmente en este aspecto. La participación es amplia. No solamente la iglesia, como lo hemos entendido generalmente desde chicas, ¿no? Ay, el Papa, los obispos, los sacerdotes, las monjitas, ya, nada más. Todo lo demás quedaba un poco rezagado. Queremos que se rompa, el Papa quiere que se rompa el esquema de una iglesia patriarcal y clerical. O sea, de patriarca, de padre, ¿no? Y todos los demás estamos abajito. O clerical, el clérigo, eso es sacerdote, el cura, porque así hemos estado formados. Entonces, qué difícil a veces es romper esas imágenes que lo hemos bebido desde que casi hemos nacido. El papel de laico durante siglos, diría yo, ha sido completamente relegado, ¿no? O sea, siglos, no digo años, siglos relegado. Entonces, ahí estamos mirando el romper, pues estos esquemas, ¿no? O sea, como yo les decía, la pirámide, el vértice de la pirámide va a estar abajo con el Papa y la mayoría somos los de a pie, que somos casi la totalidad del pueblo de Dios. Ya en el concilio se cambia la idea de esa iglesia, ¿no? Ya el concilio habla de la iglesia pueblo de Dios en marcha. Pero parece que eso no ha sido tan asimilado, ¿no? Entonces, nos hemos seguido aferrando a esa idea de solamente la iglesia son sacerdotes, obispos y, bueno, por ahí caemos los religiosos. Y en el casi abajo, las religiosas, porque ¿qué papel jugábamos nosotros en la iglesia? Sacristanas, y nada más, nada más. Hoy día eso ya empezó a cambiar. ¿Seguimos? ¿Qué nos exige la sinodalidad? Exige escucha y comprensión, ¿no? Sobre todo al diferente, al de otra cultura, a salir de lo que nosotros entendemos por espiritualidad, ¿no? Porque también los grupos amazónicos tienen su espiritualidad, que es mucho más grande que la nuestra a veces.
Entonces, esto es muy, muy importante, ¿no? Y que nos va a costar romper porque son años de nuestra vida que hemos vivido bajo un sistema, una mirada así, pues, muy vertical. Entonces, la sinodalidad se quiere abrir a toda la humanidad. Ahí vemos el diálogo continuo, ¿no? O sea, ir hablando, conversando, me parece, no me parece, sugiero, aporto, no solamente critico, sino aporto, ¿no? Exige también un diálogo continuo. Yo creo que esto ya es imparable. Y el Papa Francisco lo está impulsando muchísimo con su manera de ser, con su capacidad de relación, su sencillez en los encuentros con la gente, etcétera, etcétera, ¿no? Esta sinodalidad nos va a permitir, primero, hay que arrancar con el respeto a las culturas diferentes, a las religiones diferentes. Y eso es una cosa pues que antes más bien se tachaba, se veía muy mal, ¿no? Y ahora todos, en el fondo, todos somos hijos de Dios y bueno, para adelante. Y buscar lo que nos une y no lo que nos desune. Recuerden ustedes que las dificultades que hemos tenido con los judíos, con los luteranos, porque tenemos mucho más cosas que nos unen que no en lo que estamos, algunos aspectos que no están de acuerdo. Entonces, en vez de criticar, ya me uno. Entonces, ya hay grandes pasos en la iglesia de los papas anteriores también para conversatorios mucho más ecuménicos, mucho más abiertos con otras religiones, con otras, sí, religiones podríamos decir. Luego, vamos a buscar ahora qué consecuencias se derivan de esta apertura, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende, ¿no? Está la figura, es un hombre ahí para un hombre, mujer, no sé, pero mirando posibilidades de distintos caminos. La consecuencia fundamental es que va a haber consulta a los fieles, a los laicos fundamentalmente, sobre temas importantes. Antes, todas las cosas nos llegaban de arriba, ¿no? El Papa, a través de sus encíclicas, daba orientaciones. Ahora, más bien, se nos va a preguntar a todos, a ustedes, a nosotros, a todos, sobre los temas más importantes. Por ejemplo, una de las cosas que se desea es consultas previas para nombramiento de obispos. Eso ustedes saben que sale desde la nunciatura, bueno, que escucha el nuncio y muchas cosas, hacia Roma. Entonces, de lo que se trata es que sí, llegue al nuncio, está bien, pero previas consultas con grupos de cristianos de a pie. Entonces, también vamos a tener la posibilidad de opinar sobre asuntos económicos, políticos, la familia, de moral sexual, científicos y culturales. O sea, nunca o casi nunca se nos ha hecho alguna consulta al respecto, ¿no? Posiblemente se haya escuchado algunas cosas, pero no tanto como lo que quiere, aspira el Papa Francisco. Ahora, esta escucha, va a suponer grandes cambios, ¿no? Grandes cambios. Por ejemplo, el tema de la defensa de las mujeres, la posibilidad de que este es un tema que ustedes ya lo han escuchado, ¿por qué las religiosas no pueden hacer la misa? Porque te dicen la palabra hacer, ¿no? Pero en realidad debería ser celebrar. ¿Por qué no pueden sacerdotisas, igual que los pastores que son casados, pueden hacerlo? Entonces, hay temas que sí ya están sobre el tapete, pero que falta, pues, ¿no?, aterrizar. Está todo el tema de derechos humanos, ¿no? Está el tema de las opciones sexuales,
LGBT, etcétera, ¿no? O sea, sí, que todavía hay mucho rechazo, lo estamos mirando nomás en el Congreso a raíz del tema de género y qué sé yo, en la currícula, ¿no? Terrible. El diálogo, por ejemplo, sobre el origen y fin de la vida, o sea, aborto, eutanasia, son temas que están en el tapete, que a veces se dan cosas así muy radicales, ¿no? O demasiado abiertas o demasiado cerradas. Entonces, supongo que va a haber unas conversaciones largas al respecto con los grupos de laicos que están metidos, ¿no? Que a veces decimos, a veces hablan sobre el matrimonio, curas, no tienen experiencia, pues, así de simple. Después también el otro tema importante que ya se ha venido, esto arrancó en el concilio, ¿no? La comunión ecuménica, que se han hecho grandes esfuerzos, grandes reuniones con los patriarcas. El Papa Francisco ha tenido muchos gestos, incluso de besarle los pies a cada uno de estos grupos, ¿no? Religiosos. Un tema para el Papa Francisco es la defensa del planeta, ¿no? El cuidado de la casa común. El cómo impedir la violencia religiosa, ¿no? O sea, de verdad que hemos sido muy agresivos porque nos creemos poseedores de la verdad. Y creo que el Señor se manifiesta a través de la naturaleza, la capacidad de admiración que se tenga, ¿no? Sobre esta belleza de la creación. Y hay muchos puntos que de verdad tenemos mucha concordancia. En otros, pero creo que desde la encíclica del Papa sobre el medio ambiente, esto ha ido cada vez ahondándose más, ¿no? Y lo último que yo les ponía, ¿no? Impedir la violencia religiosa. No vamos a volver a la guerra de religiones, a pelearnos, pues una tontería, ¿no? O sea, no se saca nada. Estamos mirando pues todos los, ¿cómo diría yo? Los ultraconservadores, porque hay como así, ultraderecha, ultraizquierda, también hay en la iglesia esos dos aspectos, ¿no? O sea, gente que quiere abrir y gente que quiere mantener lo que han recibido, ¿no? Yo he tenido la experiencia como maestra de una persona hablando del Génesis, ¿no? Ay, mi hijo, voy a perder la fe porque así no me enseñaron. La creación, por decir algo, como un mito. Ay, Dios. O sea, se quedaron antes de 30, o sea, plena edad media. Se ha caminado mucho, se ha avanzado mucho. Entonces, yo creo que por ahí tenemos que ser mucho más tolerantes y buscar lo que nos une y a caminar juntos y no lo que nos desune porque nos destruye. Es una tontería. Entonces, si logramos esto, ya nos damos por bien. Esperen un ratito, ¿qué pasa? Ya. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Vamos a ver ahora. Voy a bajar esto para que me fastidie. La invitación del Papa y de esta iglesia sinodal, ¿no? Que se resume en que todos asumamos nuestro rol de discípulos y misioneros en salir. Este es el lema que el Papa ha puesto, ¿no? Ser discípulos, o sea, gente que escucha, gente que camina con, y misioneros porque salimos, ¿no? Salimos de nuestros esquemas mentales, salimos de lo que siempre hemos hecho o aprendido o nos han enseñado así, ¿no? Entonces, sí, esto es importante. Y dice, ¿en dónde? En las periferias geográficas. Ojalá que nosotros como exalumnas pudiéramos, o sea, hacer algo hacia afuera, hacia, digamos, en el caso peruano, pues salir
del centro de Lima o de las grandes ciudades y hacer alguito por los demás. Pero si no lo podemos hacer por salud, por edad, que somos la mayoría de las que estamos acá presentes, por lo menos sí salir a las periferias existenciales. La cantidad de gente que tenemos cerca de nosotros, vecinos, amigos, familiares, solos, tristes, deprimidos, ¿no? Violentados, gente que sufre, que sin mayor esperanza. ¿Qué nos cuesta ahora que hemos crecido en la parte digital, diría yo? Yo siento que por ahí yo hago y tengo un servicio bonito que me encanta. El chat sirve para alentar, decir una palabra bonita, un mensaje del evangelio, ¿no? Si es que no puedo físicamente, por lo menos pues por un chat, ¿no? Y esa es la invitación, esa es lo que se nos pide cuando decimos salir a las periferias existenciales. Que yo creo que en el caso nuestro, ¿no? De las mayores, eso va a ser. Pensemos, arranquemos desde nuestra familia, de nuestras compañeras de promoción, que no las vemos, que no se integran, etcétera, etcétera, ¿no? Los vecinos, a veces ni nos conocemos en el mismo edificio. Entonces, es una invitación, pues, a guardar la esperanza en el corazón y compartirla con otros, ¿no? Miren esta foto de la catedral y el arzobispado, que es muy linda, ¿no? Ahora, cada diócesis lo está haciendo, hay una pauta común, pero lo está bajando desde sus diócesis a su gente, ¿no? Entonces, la Arquidiócesis de Lima ha iniciado su plan pastoral en esta línea, ¿no? De la sinodalidad, para que salgamos juntos, pues, al mundo a evangelizar, porque tenemos que ser misioneros. O sea, no entendamos el que ser misionero solamente al sacerdote, a la monjita. Todas y todos podemos ser misioneros, poder llevar un mensaje del evangelio a alguien que lo necesita. También desde la arquidiócesis está viendo la importancia de la formación, ¿no? La formación al pueblo de Dios. Y es verdad, yo creo que incluso ustedes, cuántas veces me dicen, incluso mis hermanas, eso no nos han enseñado en el colegio. Sí, tampoco te enseñaron otras grandes cosas como la teoría de conjuntos y matemáticas, ¿no? Pero hemos leído o hemos estudiado, nos hemos actualizado, pero en religión no. Nos hemos quedado con el catecismo, por decir algo, o las que hemos tenido a las madres Rosas de chiquitas en el Sofián, un ejemplo, ¿ya? De la historia sagrada, porque nos encantaba, porque era de colores, ¿no? Y nos imaginábamos a Sansón tirándose abajo las columnas del templo, por decir algo. Y esa es nuestra formación religiosa. Ya no, pues. O sea, hay que leer. Está el padre Gerardo ahorita preparando creo que arranca este viernes, un curso sobre historia de la iglesia. Es una vez por semana durante varios lunes, 6 lunes creo. Entonces, Eduardo Arens también da muchas charlas. Fátima, la iglesia de Fátima da mucha formación. Entonces, participar, porque humildemente tenemos que decir que estamos desactualizadas, ¿no? Entonces, la arquidiócesis se está organizando para cumplir con este deseo, este mandato del Papa. Entonces, al proponer una formación, quiere decir que nos hace responsables, ¿no? Para poder responder y asegurar los nuevos desafíos pastorales, o sea, las formas, los modos de llegar a la mayoría, a la base, eso, simplemente a la base, ¿no? Entonces, no, yo las quiero dejar intranquilas, ¿no? Porque no podemos quedarnos igual. Hay que leer. Escuchen ustedes, por ejemplo, a un señor Carlos Castillo los domingos en la misa, cuando está, porque a veces viaja, pero siempre toca temas con mucha cercanía a la gente más simple,
¿no? O ustedes en sus reuniones, ¿no? También. Yo les decía el día de la Santa Madre, dense un asueto. Y ahorita se nos viene la fiesta del Sagrado Corazón. Para juntarse con promociones, para conversar sobre estos temas. ¿Qué nos gustaría a nosotros que cambie la iglesia? ¿Cómo podemos participar desde donde estamos, ¿no? En estos cambios? Conversando, hablando, dialogando, inquietando a otras personas a interesarse, ¿no? Entonces, seguimos. Marce, ahí está. Dice lo que se espera de nosotros, y de nosotros se espera como iba a decir como mujer, como exalumnas. Miren ustedes qué bonito este corazón, ¿no? Son dos manos, ¿no? Es una cosa moderna, bonita. Entonces, ¿qué se espera de nosotras como exalumnas? La participación en voluntario. La gente más joven que todavía está con capacidad, por su formación son profesionales, tienen ya una experiencia en la vida, ¿por qué no ofrecerse? Yo conozco exalumnas, por ejemplo, psicóloga, que está trabajando con gente que está en una depresión fuerte después de un duelo, cómo manejar los duelos, ¿no? Ustedes se ofrecen, y todas las parroquias, en mejor o en peor, todas las parroquias tienen eh, espacio de asistentes sociales, a veces tienen sobre consultas para abogados, para, bueno, psicología, sí, sí los conozco, pero hay muchas posibilidades. Entonces, lo que ustedes han recibido, ¿no? Lo que dice el Evangelio, den gratis lo que gratis han recibido. Bueno, no lo recibieron tan gratis porque se va a pagar los colegios nuestros, pero tuvieron la oportunidad de formarse como personas profesionales, entonces pueden hacer algo por los demás. Eso es lo que dice ahí, aportar nuestro conocimiento, nuestra experiencia de forma gratuita. Eso es lo lindo, ¿no? O sea, de verdadcito que hemos recibido mucho, pero creo que nos falta dar mucho más todavía. Pregunten, indaguen en sus parroquias qué se está preparando, ¿no? En estas cosas de proyección social y únanse, ¿no? Yo puedo dar una horita a la semana en algo, en consulta sobre un tema. Van a ver que hay muchas parroquias, y sobre todo las que están ustedes, en que sí lo tienen muy bien organizado. Difundan, conversen, inquieten a sus compañeras nuestra responsabilidad de aportar para un cambio. No nos podemos quedar, estamos contentas con lo que hemos recibido, con la formación tenida, con lo que hemos hecho en la vida, y no. Creo que tenemos la obligación de dar algo a los demás. Y eso era lo que quería Magdalena Sofía. Yo siempre les digo a ustedes, Magdalena Sofía repetía que ustedes son la proyección de las hermanas, de las religiosas, o sea, en esa época no se hablaba de hermanas, sino de madres, bueno, en los lugares donde las religiosas no pueden estar. Ustedes llegan a muchísima más gente. Nosotros podemos llegar a 30 alumnos o 40 alumnos máximo en un aula, pero ustedes tienen muchísimo más gente donde pueden aportar criterios, valores, actualización bíblica, que en eso, hermanitas queridas, estamos creo medio en la calle, ¿no? Se han quedado con cosas muy puntuales, pero no se han actualizado. Entonces, lean, claro, si no pueden partir. Ahora que hay tanta cosa por Zoom, pues escuchen, creo que es un deber la actualización. Ustedes cuando han tenido hijos, se han tenido que actualizar porque a sus hijos les han enseñado cosas distintas que nos han enseñado a nosotros, como es lógico, ¿no? Entonces, pregúntense cómo queremos que sea esta nueva iglesia, la participación, las búsquedas, ¿no? De esta nueva iglesia, por dónde abrirnos y cómo abrirnos a otras opiniones para enriquecernos más.
lamentablemente nos hemos, no sé si encapsulado, estamos viviendo en una burbuja entre nosotras, ¿no? Pero creo que la capacidad de tolerancia, la capacidad de abrirnos a lo diferente, a otras opiniones, si no hay otra posibilidad que sea sino la que yo creo, la que yo pienso, en la que a mí me formaron, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo hacer? Y eso repercute también, estamos mirando a nivel de política, extremos, los extremos. Los fundamentalismos existen en derechas y en izquierdas. Entonces, ¿cómo romper todo esto para poder acoger del diferente lo que creo a poquitos me puede ir enriqueciendo a mí? Entonces, si yo veo al otro, al diferente, como una amenaza, estoy perdida. Si yo lo veo como una oportunidad, es una riqueza, es una riqueza. Entonces, hay que, yo digo, a pedirle al Señor que nos haga salir de nuestras concepciones mentales. Esa capacidad de apertura es muy necesario ver algo tiene de bueno, aunque sea el peor criminal o que lo que sea, ¿no? Algo. Entonces, porque de esa manera evitamos las críticas, ¿no? Que no suman, restan, dividen. Entonces yo creo que más bien tenemos que aprender a sumar y a multiplicar, ¿no? Y eso nos va a enriquecer como personas, como sociedad, como grupo de exalumnas del Sagrado Corazón, exalumnas, exalumnos del Sagrado Corazón. ¿Que va a ser un proceso lento? Por supuesto. Si todavía no asimilamos el Concilio Vaticano II. No lo asimilamos. Si así lo asimiláramos, seríamos otra cosa. Y han habido, ustedes saben, grandes divisiones en la iglesia porque hubo un buen sector de la iglesia que no aceptó los cambios de Vaticano II. Siguen haciendo las misas de espaldas al pueblo, en latín, ¿no? Por decir un detalle, ¿no? A Monseñor Lefebvre, que un francés reaccionario, pues sí, lo expulsaron, creo que después lo han vuelto a admitir. Pero ordenaba, como era obispo, ordenaba sacerdote de esa línea cerradísima. Entonces, ¿cómo hacemos para poder acoger lo distinto, lo diferente? Ya ha habido un sínodo, el sínodo amazónico, en que ha sido muy interesante porque la participación de la gente de la selva, diríamos, es una mentalidad que tiene un contacto tan directo con la naturaleza y es una espiritualidad mucho más amplia que la que nosotros tenemos. Tiene harto para enseñarnos, harto, ¿no? Y el sínodo del año entrante en Roma va a recoger todos sus saberes, sus entenderes, diría yo, de, ¿cómo se llama? Sí, y creo que nos vamos a enriquecer, porque honestamente que somos bien occidentales. Yo recuerdo, yo he aprendido de África en la carrera, pero no en el colegio, ¿no? Nuestra cultura era completamente occidental, una mirada y una lectura de la vida desde Occidente, ¿no? Que ya eso ha ido cambiando. Siempre hemos estudiado como la conquista de América por los españoles, ¿no? Puede ser invasión, puede ser, o sea, hay que darle otra lectura. Y eso nos va a hacer mejores personas, más maduras, más abiertas, más tolerantes, más tolerantes. Y quisiera terminar como este proceso de trabajo sobre la sinodalidad nos va a llevar a buscar formas nuevas en este mundo roto y herido, pero bendecido, ¿no? O sea, yo creo que Dios quiere para nosotros lo mejor, pero estamos en momentos de cambio a nivel mundial, no solamente Perú, a nivel mundial. ¿Que hay países más abiertos, que hay países más conservadores? Sí los hay. ¿Que ha habido
años de los años que nuestra mirada ha sido completamente occidental. ¿En dónde quedó Asia? ¿En dónde quedó África? Nada, nada. Si ustedes analizan, no los teníamos en cuenta. Entonces, yo creo que eso nos tiene que hacer pensar que el mundo es ancho y ajeno, ¿no? Mucho más grande que, que Occidente. Entonces, ahí necesitamos esa figura de aquí que les estoy mostrando. Mucho corazón. Cuando uno piensa, busca desde el corazón, uno puede abrirse, ¿no? Pero si yo me cierro, primero que yo me anulo, me desfaso y no logro nada. Y las exalumnas del Sagrado Corazón y exalumnos del Sagrado Corazón, es eso, si tenemos que pasar la vida por el corazón, pasémosla pues, que nos va a costar algunas cosas no entender, cierto, cierto. Pero pregunten a las monjitas que ustedes más conocen. Si a mí me llaman, les contesto, pero pregunten, no se queden con ese malestar o con esa, ¿por qué está cambiando la iglesia? ¿Por qué ya no es como antes? ¿Por qué? Sí, es todos los porqués, sí, ¿no? Porque es diferente. Entonces, claro, pero nosotros en nuestra cultura machista y quienes hemos vivido en la sierra, en la iglesia, a la derecha los hombres, a la izquierda las mujeres, todavía existe esa discriminación. Y lo vemos a nivel político también, por supuestísimo, claro. Entonces yo las invito, amigas del alma, a ponerse en contacto con sus parroquias o con grupos de iglesia, de laicos, que están buscando una presencia de iglesia diferente a la que nos formaron nosotros, mucho más abierta. Esto le está costando al Papa, al arzobispo de Lima, a sacerdotes, etcétera, también muchos dolores de cabeza, porque no crean que es fácil. La curia romana es muy cerrada, porque son los encargados, son los obispos o cardenales encargados, como de los diferentes, para que ustedes entiendan, de los diferentes ministerios que tiene un Estado, así es la curia, cada uno en su área, ¿no? Entonces cuesta, son personas mayores. Entonces tienes que tener una apertura al espíritu para poder pensar, ¿puede haber algo diferente? ¿Puedo tener una actitud más positiva, más proactiva con respecto a esto o a lo otro? ¿No? Entonces, hagan ese esfuercito con su familia, con los vecinos y pregúntese, ¿cómo era, o sea, cómo nos han enseñado la religión? ¿Cómo veíamos la iglesia de chicas en el colegio? ¿Y cómo es ahora? Solamente con contarse entre ustedes cómo era y cómo se percibe hoy día y qué empujón nos ha dado el Papa Francisco de que todos tenemos que participar en ancha, en amplia base, eso las va a ayudar a tener conversaciones muy interesantes, muy enriquecedoras. Creo que lo que menos podemos hacer es quedarnos quietas. Si no se sacude la iglesia, no avanzamos. Y ustedes, como cristianas y como exalumnas, mayor razón. Que el corazón, que pasemos nuestra vida por el corazón y dejémonos transformar por él. Ese es mi deseo para ¿cómo se llama? En esta oportunidad. Pasamos al siguiente. Creo que, allá. Creo que ahí terminamos. Y bueno, espero que nos inquietemos un poquito para ver qué cambios, aunque sea entre ustedes, el papel del sacerdote, el papel de la religiosa, el papel del laico, la participación del laico, que es el tema de ustedes, ¿no? Nosotros como congregación también estamos en plena búsqueda. Acabamos de terminar un capítulo especial, porque el tema es las nuevas formas de organizarnos. Antes, la cosa era muy vertical, te venía de la casa madre de la superiora general y bajaba.
Ahora es al contrario, al revés, desde la base para arriba, ¿no? Entonces somos muchas menos religiosas, no podemos seguir con la estructura que tenemos, hay algo que hacer. No vamos a desaparecer ahorita, no sé qué pasará después que yo me muera, pero por ahorita tenemos que buscar las nuevas formas de adaptar. Miren las piedras ahí, ¿no? O sea, cómo unas a otras nos encontramos el equilibrio y podemos construir algo, una obra. Eso es una obra de arte simplísima. Claro. Y que creo que podemos hacerlo con nuestra propia vida. Tenemos que construir una vida de cristianas adecuada a la época, no a lo que hemos sido de chiquitas. No, pues ya no, eso no va. Entonces, no pierdan la fe porque las cosas están cambiando. Al contrario, una actitud, caramba, qué bueno. Este tema, por ejemplo, el papel de la mujer, ¿no? En la iglesia, es importantísimo. Si es una iglesia totalmente machista, ¿podrá la persona religiosa algún día celebrar una Eucaristía? ¿Por qué no? No se hizo porque de verdad si ahora es machismo, calculen ustedes en la época de Jesús, súper machista. Tan es así que el Evangelio habla de poquísimas mujeres, ¿no? Y que creen que en la última cena solamente estuvieron los 12 discípulos y nadie más. Ellos no cocinaban nada, tenían que haber estado mujeres ahí para cocinar, porque era el rol de la mujer. Y si ustedes van a la sierra, van a ver que la mujer está en la cocina y pasa la fuentecita, el platito de sopa, lo que sea, a la mesa donde está el marido con el invitado. Queda muchísimo, muchísimo todavía de eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Empezando desde nosotras. Empezando desde sus hijos. Tienen una cultura distinta, unas formas de presentarse distintas, una manera de hablar diferente. A nosotros nos han educado y formado nuestros papás bajo un régimen. Ahora cuadriculen a sus hijos, no pueden, ¿no? Entonces hay que ir abriendo, tenemos que ir abriéndonos, que el mundo de hoy exige una presencia, una influencia distinta, que no podemos repetir lo que nos enseñaron a nosotros hace 40 o 50 años, ni hablar. Entonces yo les pido a ustedes que mirando esta imagen, ¿no? De las piedras, digamos, ¿qué construyo yo en mi familia, con mis amigas, sobre todo las de promoción, pues, o las de carrera, qué sé yo, ¿no? Entonces, ese es mi deseo, dejarlas súper inquietas y que averigüen ustedes qué pueden colaborar. Entre ustedes hay todas las carreras habidas y por haber. Entonces, me parece que es muy importante volver a decir, bueno, algo tengo que hacer por los demás, ¿no? Algo, chiquito, migajita si quieren, pero no nos podemos quedar con lo que hemos aprendido, con las oportunidades que la vida, la familia nos han dado, sino pensar siempre en algo más para los demás. Bueno, ahí termino. Muchísimas gracias y nos encontraremos el próximo viernes. Hermana Gracias. Lilia.